Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este su canal Ideas a Prueba de Balas. El día de hoy arrancamos con esta nueva sección a la que titulamos Valores cristianos entendidos por un ateo. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Pues porque no podemos entender nuestra cultura sin el cristianismo. Es más, aún como ateos, vivimos y enfrentamos el mundo a través de la cosmovisión cristiana. El ateísmo, por otro lado, especialmente el ateísmo político, ha corrompido el lenguaje, ha prostituido la ciencia y ha vaciado de sentido a la ética. Y al convencernos de abandonar nuestro sentido de eternidad, nos roban el futuro sin darnos cuenta. Después de todo, ¿a qué tipo de mundo podríamos aspirar cuando hemos perdido el sentido de lo sagrado y lo eterno? El presente video tiene la intención de invitarnos a advertir este contraste, a advertir el legado que nos ha dejado la religión en general y el cristianismo en particular. Y al mismo tiempo advertir lo que nos ha dejado el rechazo a lo sagrado. Por cierto, el primer episodio ya está en YouTube, es Castidad, Promiscuidad y Sexo, vayan a verlo. Y dicho lo cual, entremos en materia. Veamos, ¿en qué tipo de mundo prefieres vivir? ¿En uno religioso o en uno ateo? Vayamos a eso. Para responder esta pregunta es más que pertinente hablar de la hispanidad y de su herencia, especialmente si queremos dimensionar tanto la riqueza de su legado como la profundidad de sus desafíos, presentes y pasados. Y es que la hispanidad como civilización y cultura no puede comprenderse sin los tres pilares que la sostuvieron, que son la lengua española, la corona hispana y por encima de todo la fe católica. Porque fue precisamente la fe católica, es decir, el cristianismo propiamente dicho, la que dio forma al imperio español, al imperio de nuestros padres. Por aquel entonces, la fe no era solo un credo relegado a la vida privada, sino que se trataba de una estructura mental, simbólica, ética, institucional y pública que daba sentido a la vida del imperio y a la vida de sus vasallos. De tal suerte que esta fe católica, con sus virtudes, sus valores y sus narrativas, así como su visión de la dignidad humana, termina moldeando los patrones de comportamiento adaptativo para la acción y la toma de decisiones que levantaron el orden habitable que hoy heredamos. Y sin duda, el más grande legado de la hispanidad somos nosotros, sus hijos mestizos. Es de hacer notar la estatura moral del imperio español, el único imperio global que tuvo los ojos para ver en el indio a un igual. Porque, mientras que las potencias protestantes que llegaron a América vieron en el indio poco más que un animal al que cazar por deporte o exterminar por derecho, la ética católica más humanista lo reconoce como vasallo libre de la corona. Y atención ahí, no como esclavo, sino como hombre, con alma, dignidad y derechos. Porque España, a diferencia de otras naciones europeas, había tenido que integrar el catolicismo a su identidad, en lo que fueron 780 años de necesidad y guerra contra el Islam, que había invadido la península. Reitero, fue a través de incontables batallas contra el Islam con acero y sangre, con cruz y espada, que el catolicismo dejó de ser solo una religión y se convirtió en identidad, en ley y en destino, en el núcleo de sentido del alma imperial. Por esto mismo, cuando España se lanzó a conquistar el Nuevo Mundo, su ambición fue guiada y contenida por una convicción más profunda que la mera codicia, la fe. Y por supuesto, al encontrarse con los nativos del Caribe, surgió la pregunta, ¿acaso el indio tiene alma? Y por muy obvia que podría sonar la respuesta para nosotros, en aquel entonces no fue tan obvio. Pregúntenle a los ingleses, a los holandeses. En cambio, para una España que estaba en proceso de nacer, la respuesta brotó de una conciencia formada por siglos de fe y tradición católica. Para el año 1503, la reina Isabel I de Castilla, la reina católica, recomendó a Nicolás de Obando, gobernador de la Española, hoy República Dominicana, fomentar los matrimonios mixtos entre españoles e indios, a los que justificó enfatizando que eran legítimos y recomendables porque los indios eran vasallos libres de la corona. Y aquello, mis hermanos, significó el origen del mestizaje hispanoamericano que tanto nos distingue, y además fue el antecedente cultural que permitió la unión legal y espiritual de dos mundos distintos que a través del matrimonio se volvieron un solo imperio. Y la misma reina Isabel termina reafirmando este criterio en su testamento, cuando pidió a sus herederos que jamás permitieran que los indios sufrieran agravio alguno, que fueran tratados con justicia y que se les reparara cualquier daño recibido. A ver, y hay que enfatizar que esta voluntad integradora de la reina no se reducía al mero mestizaje corpóreo, como sí que ocurrió en las colonias anglosajonas, donde la unión entre un anglosajón y una esclava negra no confería dignidad al hijo, sino que lo condenaba desde su nacimiento. Y es que en el mundo anglosajón, por ley y por costumbre, el hijo heredaba la esclavitud de su madre, sin importar la sangre del padre. Así que el fruto de estas uniones nacían no como un ciudadano, sino como propiedad, menos que un humano y más cerca del objeto que del sujeto. Muy por el contrario, en el mundo hispano, el matrimonio como institución y sacramento religioso implicaba deberes y derechos, apellidos compartidos, educación para los hijos y en el largo plazo la plena inclusión en la comunidad política y espiritual del imperio. Además, esta ética de ver al indio como un hijo de Dios trajo aparejada consecuencias jurídicas y de infraestructura para la corona española.
A ver, pero entonces, ¿qué significó que el indio fuera un hijo de Dios? De entrada significa que el indio tiene alma, y si tiene un alma inmortal y eterna, entonces es también un vasallo libre de la corona. Pero si es un vasallo libre, entonces también es español. Y si el indio es español, entonces el indio debe ser católico. Pero como el indio claramente no era cristiano, entonces la iglesia y la corona asumieron un deber ético y espiritual, educarlo en la fe cristiana. Y no por imposición arbitraria, sino por coherencia cultural. Recordemos, como ya se dijo, que lo español era también católico, y por lo tanto, la evangelización del indio fue, en este sentido, una responsabilidad civilizatoria, nacida de la dignidad espiritual reconocida en el indio. Y la verdad sea dicha, tras el choque de culturas que significó el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, fueron los mismos indios quienes abrazaron lo hispano. Al punto de que nunca hubo vasallo más fiel a la corona española que el indio. Y es que esta lealtad nace, como veremos a continuación, gracias a la ética del imperio, que consideraba al indio un infante en la fe, y a los frutos que nacieron de esta unión entre lo hispano y lo indígena. Y además de nosotros, el fruto de la unión entre lo indio y lo hispano queda registrado en tinta y en acto. Y es que, a ver, en tinta tenemos el testamento de la reina Isabel, las leyes de Burgos, las leyes nuevas, las leyes de Indias y las bulas papales como la Sublimis Deus del Papa Paulo III. Documentos que no solo protegían al indio, sino que le otorgaban derechos, privilegios y autonomía frente al imperio. Y en virtud de estas leyes, ya desde las leyes de Burgos, se prohibió la esclavitud del indio, se respetaron cacicazgos y señoríos, se concedieron escudos de armas a la nobleza indígena, se instauraron los juicios de residencia para vigilar a los funcionarios y se enviaron visitadores reales para informar al rey del trato de los indios y garantizar su justicia. ¡Ey, pero que hubo abusos e injusticias! Sí, los hubo, como en toda empresa humana los ha habido, pero también hubo prosperidad compartida y un marco jurídico único para la época. Y junto al esfuerzo cultural que supuso la sofisticación de sus leyes, hay que destacar el esfuerzo titánico realizado en conjunto por el imperio y la iglesia en la preservación de los idiomas de los indios. Porque en los territorios de la España americana nunca se impuso el castellano por la fuerza. Al contrario, fueron los misioneros quienes aprendieron las lenguas nativas, codificaron sus gramáticas y acabaron enseñando el cristianismo en estas lenguas nativas. Y este esfuerzo lingüístico solo fue posible gracias a la experiencia en la materia acumulada por la civilización hispana. Porque ya en 1492 Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de una lengua moderna, el español. Y en los años siguientes, el primer idioma en sistematizarse, su gramática, después del castellano, no fue el inglés, ni el francés, ni el neerlandés. Fue el náhuatl. Y después vinieron el quechua, el guaraní, el maya, el tagalo y decenas de idiomas más. Fue una obra monumental de respeto cultural, lingüístico y pedagógico el que realizaron la Iglesia Católica y sus órdenes religiosas en la América española. Porque, a ver, enseñar el cristianismo en el idioma de cada pueblo significó un esfuerzo de proporciones extraordinarias. Porque se trató de una empresa que consistió en aprender idiomas de raíces tan distintas a la propia para luego codificar sus gramáticas a fin de lograr una mejor comunicación con el indio. Y es que este esfuerzo por preservar y aprender los idiomas de los indios es una proeza de una magnitud intelectual y entereza espiritual pocas veces vistas en la historia de la humanidad. O si no, pregúntate, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Recurrir a la violencia para imponer el castellano? ¿O desplegar todo este esfuerzo intelectual, académico y sistemático para entender y preservar las lenguas de los indios? Porque expuesto lo anterior, entonces podemos advertir el legado. Un legado que da testimonio del tipo de mundo que se puede construir con una buena religión vivida con coherencia y sostenida por buenos creyentes. Los muchos resultados del esfuerzo integrador entre lo hispano y lo indígena, a través de sus leyes, su cosmovisión y sus lenguas, se resume en el engrandecimiento del espíritu humano, manifestado en su infraestructura imperial, en su orden social y en el arte, que aún hoy perdura. Dicho lo cual, hablemos de la infraestructura hispana. Porque si algo distinguió a la España americana fue su capacidad de fundar cientos de ciudades al estilo romano. Solo en el siglo XVI se fundaron más de 700 ciudades en América: La Isabela, Santo Domingo, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Puebla de Los Ángeles, Guatemala, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Quito, Lima, Bogotá, Cartagena de Indias, Buenos Aires, Santiago de Chile y cientos más. Y la verdad es que hoy, en pleno siglo XXI, como herederos de la revolución industrial, que vivimos con electricidad, tecnología, internet, inteligencia artificial y muchas comodidades, no tenemos ni perra idea de lo que significa fundar una ciudad. Me disculpo, no tenemos forma de dimensionar lo que significa llegar a un territorio desconocido, hostil y salvaje para levantar ahí una ciudad desde cero. Y los españoles lo hicieron no una vez, sino cientos de veces. Y aquí conviene aclarar, por si hay algún distraído entre nosotros, que los indios eran españoles.
Y la mayoría de la población de la España americana eran indios y mestizos. Por lo tanto, fueron ellos mismos, con los conocimientos arquitectónicos y de infraestructura traídos de España, quienes construyeron estos cientos de ciudades. Y aquí cabe destacar la administración virreinal, pues en cada ciudad que se edificaba se levantaban acueductos, calzadas y ayuntamientos siguiendo la tradición romana. Y se construyeron hospitales. A ver, los hospitales eran más complejos, pero los hubo, y muchos, por cierto, como el Hospital de Jesús, fundado en 1524 por Hernán Cortés y que, por cierto, sigue en pie y en funcionamiento hasta el día de hoy. Junto a los hospitales se edificaron también los colegios y las universidades. A ver, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco de 1536, por ejemplo, fue la primera institución de educación superior en América dedicada a los indios. Porque sí, hospitales, colegios, universidades y teatros, todos fueron construidos en gran parte por indios y para indios. Lo reitero, los indios eran españoles. Y ante los ojos de la iglesia y del imperio, el indio era por lo tanto hijo de Dios y vasallo libre de la corona. Y ya que estamos hablando de la infraestructura hispana, hablemos de sus universidades. Para cuando en las 13 colonias se fundaba la Universidad de Harvard, en la España americana ya contaba con una red sólida de al menos 15 universidades en funcionamiento y que alcanzaría un total de 32 antes del aciago siglo XIX. Y los ejemplos son demasiados para contarlos todos, pero para tener una imagen general hablamos de la Real y Pontificia Universidad de México de 1551, como también la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en Lima, también de 1551 y la más antigua de América, aún en funcionamiento. Como también la Universidad de Santo Domingo de 1558, la de Santo Tomás en Bogotá en 1580, la de San Fulgencio en Quito en 1586, la Javeriana en Bogotá en 1622, la de San Ignacio en Córdoba, San Gregorio Magno en Quito, y en Filipinas la Universidad de Santo Tomás de 1611, la primera del continente asiático aún vigente. Entre muchas universidades más. Todas, por cierto, fundadas mediante cédula real o bula papal. Como se advierte, es evidente que a lo largo de estos 300 años que duró la era virreinal, el imperio se esmeró en concretar un proyecto académico inherentemente cultural en el que la fe, las ciencias, el arte y el conocimiento de antiguos y modernos caminaron juntos. Y a este desarrollo cultural se suman las catedrales dedicadas a la fe, obras maestras de arquitectura cuya belleza aún hoy es capaz de inspirarnos. Y si el imperio dedicó esfuerzos importantes a la construcción de universidades, que no quepa duda, tampoco escatimó esfuerzos ni recursos en la edificación de sus catedrales. De nueva cuenta, ejemplos hay muchos, y por mencionar solo algunos, tenemos la Catedral de Zacatecas, la de Puebla, la Metropolitana de México, la de Lima, Quito, Sucre, Guatemala, y así en cada región de los territorios de la hispanidad. Siempre encontrarás al menos una catedral cuya belleza artística demuestra el compromiso y devoción que nuestros ancestros dedicaron a la fe. La verdad sea dicha, es por todo sabido que el barroco floreció en América con una fuerza que superó incluso al de la península. Y cada una de estas catedrales fue levantada piedra por generaciones de artesanos y fieles, como testimonio vivo del talento, la devoción y la fe de los pueblos que las construyeron. Y como brevario cultural, el proyecto que supone la construcción de una catedral, de acuerdo a las limitaciones tecnológicas de aquella época, significaba un esfuerzo generacional en el que padres, hijos y nietos contribuían al legado que habrían de dejar a las nuevas generaciones. Y si vamos a hablar del tipo de mundo que ha construido la religión, tenemos que hablar de la máxima expresión de libertad que es capaz de mostrar el espíritu humano, el arte. Y mucho es lo que podemos hablar del arte hispano, desde su arquitectura hasta la pintura, el teatro y la literatura que nos heredaron los grandes de nuestro siglo de oro. Herencia nuestra son Don Miguel de Cervantes y su Quijote, Pedro Calderón de la Barca, Don Francisco de Quevedo y Lope de Vega, el Fénix de los ingenios. Pero también nuestros son Sor Juana Inés de la Cruz, Cristóbal Villalpando, Manuel de Sumaya, entre tantos nombres que forman parte de este legado literario rico, vasto y sublime al que la historia dio el nombre del siglo de oro español. Y bueno, todo lo expuesto hasta ahora es reflejo de esos tres pilares que sostuvieron nuestra civilización y cultura: la monarquía española, la Iglesia católica y nuestra lengua. La monarquía y la Iglesia lograron integrar, por ejemplo, lo hispano y lo americano bajo un mismo orden habitable a través de un legado material y cultural que vive todavía en nosotros. Sus ciudades, hospitales, universidades, acueductos, palacios, museos, teatros y majestuosas catedrales. Y por supuesto nuestra lengua española inmortalizada en nuestra bella literatura. Esta, señores, es la estatura del mundo cristiano que edificó nuestra hispanidad. Y para coronar esta exposición he de hacer notar que la primer campaña sanitaria internacional de la historia fue española. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de 1803, financiada por don Carlos IV, rey católico practicante. Esta expedición recorrió América, Filipinas y Asia, vacunando a cientos de miles de indígenas criollos, peninsulares y esclavos contra la viruela.
Y el éxito de esta empresa solo fue posible gracias a la vasta infraestructura construida y preservada a lo largo de la era virreinal. Como ya se dijo, hablamos de una red de puertos, hospitales, conventos y parroquias virreinales. Por cierto, esta hazaña tuvo como heroína a una mujer, Isabel Sendal, que fue la enfermera gallega que cuidó a los niños que transportaban viva la vacuna. Y señores, todo eso es apenas un resumen soberbio de 300 años de esfuerzo, fe y civilización hispano-católica. Y sí, hubo abusos, como en cualquier época y lugar, pero lo esencial, señores, es reconocer el mérito que significa tomar un mundo hostil y salvaje, tormentoso, y transformarlo en un orden habitable próspero. Porque al final, ese fue el legado de la ética cristiana y católica que dio forma a la hispanidad, un esfuerzo monumental por contener el caos mientras se construía una civilización. Y si todavía te queda alguna duda de lo que he expuesto hasta ahora, te invito a que camines por las calles del centro histórico de Querétaro, o de San Miguel de Allende, o de la Ciudad de México, o de cualquier ciudad de la hispanidad. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿acaso se ve barato? No, por supuesto que no. Se ve admirable, bello y majestuoso. Y este, señores, es el mundo que la religión fue capaz de crear en 3 siglos de trabajo, fe y devoción. A través de la fusión con el indio, la preservación de sus lenguas y la promulgación de sus leyes, dieron como resultado la edificación de una magnífica infraestructura y una literatura tan resplandeciente como el oro. Pero, la verdad sea dicha, la gente no valora lo que no conoce. Yo nunca habría podido apreciar ni valorar la cultura hispana, mi cultura, sin primero mirar al pasado con respeto. Porque solo después de mirar con respeto el poder de la cultura, podré advertir el inabarcable legado que la buena religión inspira en sus buenos devotos. Desde entonces, claro, me es imposible no advertir la belleza de nuestra cultura. Ese fue mi evento canónico. Yo crecí en un entorno cristiano protestante. Naturalmente, conforme crecí, me fui decepcionando de la religión. Pero al separarme de ella, tuve la buena fortuna de llenar su vacío con el vicio de la lectura. Y la lectura, señores, cual navegante, me llevó a conocer diferentes mares. Desde el océano ateísta más acérrimo, y por lo tanto el más miserable, hasta los mares de la moderación y la reflexión. Todo esto para finalmente acabar por arribar nuevamente a las plácidas costas de la religión. Y eran exactamente las mismas, con sus defectos, sus vicios, pero ahora destacaban también sus virtudes, sus aportaciones, su legado, gracias al cual vivimos en un orden habitable. Un orden habitable en el que incluso un ateo como yo puede vivir su vida en paz y con sentido. Hago este video, entre otras cosas, para mostrar los frutos de este viaje, porque creo que puedo ofrecer una postura interesante, una postura valiosa, para ambos mundos, tanto para el mundo cristiano como para el mundo ateo. Porque aun cuando el ateísmo sigue formando parte de mi identidad, en honor a la verdad y la virtud, no puedo negar el gran poder civilizador que el cristianismo ha ejercido sobre el mundo en general y sobre la hispanidad en particular. A ver, asumir tal negación haría de mi ateísmo un deshonroso fanatismo. El mismo tipo de fanatismo del que busqué separarme cuando me alejé de la iglesia. Por esa razón, en lugar de perseverar en el error, y en vez de sumar a mi identidad ese discurso que reduce algo tan grande y sofisticado como la religión a simple superstición, prefiero abrazar la verdad en todas sus presentaciones. Y es que la verdad, el orden que brotó de la fe, es espléndido, magnífico. Ciudades que aún nos asombran, catedrales que elevan el alma, leyes cuyo espíritu buscaba proteger a los débiles frente al poderoso, lenguas que fueron preservadas, aprendidas y enseñadas, con el debido respeto, por supuesto, y sobre todo arte que dignifica la existencia. De tal suerte que a pesar de mi ateísmo, surge en mí una pregunta que no puedo ignorar. ¿Sería prudente aspirar a vivir en un mundo ateo? Porque, a ver, el ateísmo más común y ordinario cierra los ojos a la belleza de la cultura cristiana. Y como lo expondré en los próximos minutos, este ateísmo reduce algo tan culturalmente articulado y sofisticado como lo es la religión a mera superstición. Digo, después de todo, el ateísmo es la negación de los dioses en general, pero del Dios cristiano en particular. Y eso tiene una razón. Así las cosas, por como lo veo, tengo por un lado el vasto legado de la tradición hispano-cristiana, hispano-católica, y por el otro lado lo que nos ha dejado la negación de lo sagrado. Y cuando miro ese contraste, de verdad me pregunto, ¿de verdad quiero vivir en un mundo en el que lo sagrado ha sido silenciado? ¿Un mundo en el que el alma inmortal no encuentra ya un templo en el cual ser venerada y enaltecida? El propósito de este video es contrastar el mundo que nos ha dejado la religión y el tipo de mundo que nos está dejando el ateísmo.
Me propongo entonces explorar lo que surge cuando el vínculo con lo sagrado se rompe. Entonces, el ateísmo, como negación individual del Ser Supremo, puede inspirar ciertos esfuerzos éticos y morales que entusiasman a los más idealistas. Porque sí, en la esfera de lo personal, el ateísmo puede elevar la conciencia, afinar la responsabilidad y, por supuesto, cultivar una vasta variedad de virtudes, porque precisamente el reto es construir un cuerpo de valores morales propios. Pero hasta ahora, ninguno de esos casos individuales ha logrado configurar un sistema cultural completo, es decir, un conjunto de patrones de comportamiento adaptativos, de atención y de acción, y además de observancia voluntaria, que estructuren una civilización. Es decir, claro que podemos encontrar ateos virtuosos, sin duda. Lo que aún no hemos visto, ni en la historia ni en el presente, es una cultura atea civilizadora, al menos en el sentido profundo en que entendemos la cultura, como un orden simbólico, ético, artístico y espiritual. Lo que sí vemos, lo que sí podemos advertir es un desprecio y abandono general y sistematizado de la fe y lo religioso, mientras se vive y se disfruta todo lo construido por la cultura occidental, que es la forma atea de llamar a la civilización cristiana. Tamaña hipocresía. El mundo moderno disfruta de los frutos de la civilización cristiana, como el arte, la arquitectura, el lenguaje, los derechos, las instituciones, mientras desprecia o ignora la raíz espiritual que los hizo posibles. Dicho lo cual, el ateísmo institucional sí que ha dejado huellas históricas que merecen atención crítica, y es ahí a donde debemos de mirar con cuidado. Porque algo que no vemos nos protege de algo que no entendemos. Lo que no vemos es la cultura, en su manifestación intrapsíquica, este conjunto invisible de símbolos, hábitos y valores que nos orienta. Lo que no entendemos es el caos que dio origen a la cultura, ese abismo que amenaza con volver si rompemos el orden. Como lo advierte Jordan Peterson en Mapas de Sentidos, si la estructura de la cultura se altera inadvertidamente, el caos regresa. Y cuando eso ocurre, haremos lo que sea, cualquier cosa, para defendernos de ese regreso. Y la primera alteración que el ateísmo introduce en la cultura cristiana es la pérdida de respeto al valor supremo. A ver, a nivel simbólico, Dios representa todo lo bueno: el orden, la justicia, la generosidad, la benevolencia y, sobre todo, el sufrimiento que implica sacrificar algo valioso a fin de obtener algo más grande. Por eso, la idea de Dios es tan civilizatoria, porque es reverencial y terrorífica a la vez. Su observancia no se justifica por conveniencia, sino por la magnitud del respeto que inspira su presencia y por la desesperación que evoca su ausencia. Y es que, a ver, la reverencia hacia lo sagrado es el grado más alto de respeto que podemos expresar. Es equiparable al respeto que sentimos por nuestros padres, en particular por la madre, por nuestros hijos y más abstractamente por el honor y el deber. El problema surge, por supuesto, cuando ese vínculo con lo sagrado se rompe. Y entonces el ateo iniciático, el aprendiz, descubre que no hay fuerza superior, más allá de la cultura misma, que lo obligue a respetar ese valor supremo. Y en el momento que deja de existir un algo que signifique el respeto absoluto en particular, entonces quizás ya no queda nada que justifique el esfuerzo de respetar en general. Felicidades, eres libre. Reza por ahí un profeta. Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Cuando el individuo se separa de lo sagrado, se enfrenta ante el desafío de encontrar un sentido final que justifique su existencia, o lo que es lo mismo, algo que justifique el esfuerzo ante cada acción y ante cada decisión. Y ante la infinita multiplicidad de opciones a escoger, deberá fabricar cuanto antes un bien o valor o cualquier cosa, con o sin narrativa, que ocupe el lugar del Ser Supremo, un algo que haga las veces de faro, para alumbrar el camino que habrá de seguir a fin de alcanzar su objetivo final. Pero si se tarda demasiado o si simplemente no lo hace, entonces todo da igual. Lo bueno y lo malo, lo placentero y lo venenoso, el honor y la vergüenza, todo se vuelve indistinto. Y el destino que pudo brillar como el sol invicto se reduce al vacío de la cotidianidad, a una vida sin propósito. Frente al ateísmo, lo más que el individuo puede perder es su propia alma. Muy por el contrario, la ausencia de Dios, o su muerte, como lo llamaría Nietzsche, a nivel interpersonal en una sociedad, exige la creación urgente de un sistema moral cultural lo suficientemente poderoso en símbolo, ritual y narrativa como para llenar el vacío que dejaría, por ejemplo, el cristianismo si desapareciera. Después de todo, Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. ¿Quién limpiará esta sangre de nuestras manos? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados deberemos inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado inmensa para nosotros?
Esta urgencia no es exageración, porque con la muerte del cristianismo lo que se avecina es el regreso monstruoso de ese caos que la buena cultura había logrado contener y que nosotros liberamos en nuestra caprichosa ambición de alcanzar una mayor libertad, una libertad sin límites. Inocentes como somos, no comprendimos que lo familiar, nuestra cultura, nos protegía de lo desconocido, el caos. Y con la llegada del caos, según Nietzsche, surgirá una voluntad de negación de la vida, una sociedad que se niega a sí misma, que se corta a sí misma sus propias raíces y que se desangra en nombre de la nada. Por eso Nietzsche fue el último profeta de Occidente. Entonces, el ateísmo a nivel individual es una moneda al aire. Puede dar lugar a una realización trascendente, el superhombre de Nietzsche, por ejemplo, o a un hedonismo lunático, cuyo puerto final es el nihilismo. Expuesta a la naturaleza del ateísmo como fenómeno cultural, estamos en condiciones de explorar los hechos de la historia. Comencemos, pues, situándonos en el tiempo, en el nacimiento de ese pérfido monstruo contra el que nos advirtió el último profeta de la cultura occidental. Hablemos de la mal llamada Ilustración. La Ilustración fue un movimiento político ocurrido en el siglo XVIII encabezado por una élite burguesa privilegiada. Tenemos que distinguir entre la Ilustración inglesa y la francesa. La primera fue menos pasional que la segunda y acabó siendo la base ideológica de los recién fundados Estados Unidos, además de ser quizás una de las causas de su éxito económico. La Ilustración francesa, en cambio, fue mucho más visceral, mucho más pasional, y su consecuencia inmediata fue la Revolución Francesa de 1789. Y bueno, en lo subsecuente hablaremos de la Ilustración francesa porque, para nuestra desgracia, es la tradición que más influencia ha tenido en los países hispanos. En general, el discurso ilustrado francés se componía de una narrativa y de un objetivo final. La narrativa, por supuesto, sostenía que, con ayuda de la razón, las personas romperían los grilletes de la ignorancia, la superstición y la intolerancia que durante tantos siglos habían permanecido oprimidas. En la realidad, el objetivo era que la clase burguesa accediera al poder. Situémonos en el contexto de los burgueses franceses. Por un lado, eran una élite próspera y por lo tanto privilegiada. No en vano se autoproclamaron los ilustrados. Y por lo tanto eran hombres de cultura, sabían leer y escribir y tenían el tiempo necesario para dedicarse a la reflexión y a la escritura. Y vaya que escribieron. Por otro lado, Francia vivía bajo la sombra de Inglaterra. Los británicos eran la potencia de la época, los victoriosos, los triunfantes. Francia, en cambio, no dejaba de probar el sabor de la derrota, y esto avivó el resentimiento de una élite convencida de que podría hacerlo mejor si tan solo pudiera ostentar el poder. Por supuesto, el problema era que el poder político estaba reservado exclusivamente a dos estamentos, el clero y la nobleza, que constituían la monarquía. Así las cosas, para el ilustrado francés, tanto la monarquía como el clero eran un obstáculo. Por esa razón, y bajo el disfraz de la intelectualidad, el discurso ilustrado siempre buscó deslegitimizar tanto al clero como a la monarquía a través de la propaganda. De hecho, muchos de los principios y valores políticos que hoy consideramos vigentes tienen su génesis en esta propaganda anticlerical. La democracia, por ejemplo, en oposición a la monarquía, la soberanía popular en lugar del derecho divino de los reyes, la razón como nueva herramienta para desarrollar el potencial humano en vez de la fe y la tradición. Este movimiento anticlerical, la Ilustración, fue tan intenso que hoy vemos como algo normal, como algo moral, la discriminación activa que sufre cualquier ministro religioso impedido de participar de una elección popular por causa de su fe. Esto constituye una discriminación activa y sistematizada contra la religión católica, por ejemplo. Porque si bien hoy podemos hablar de libertad religiosa, lo cierto es que en tiempos de la Ilustración, la única religión contra la cual tenía sentido dirigir ataques era la Iglesia Católica, por ostentar una porción importante del poder político. Esta campaña contra la ética católica no dudó en recurrir a todo tipo de difamaciones, por falsas que fuesen. Y si hoy se entiende que lo religioso es superstición, que la fe es ignorancia y que la defensa de la fe católica o cristiana es intolerancia, debe saberse que esto es así gracias al esfuerzo sistemático que realizó la Ilustración mediante su propaganda. Y bueno, grosso modo, el resultado inmediato de la Ilustración francesa fue la Revolución Francesa, cuyo lema se dice era libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, hay una frase que revela mucho mejor el espíritu verdadero de aquella Ilustración. El hombre solo será libre cuando el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote. Denis Diderot. Ilustrado. Volveré a esta frase en futuras ocasiones porque dice mucho de la idiosincrasia de la Ilustración francesa. Porque de todos los errores predicados por la Ilustración, que no fueron pocos, el primero fue darle la espalda a su propia cultura.
A ver, la Francia del siglo XVIII, antes de la Ilustración, era una Francia católica, que además encarnaba la monarquía dinástica más antigua de Europa. Fue la dupla entre la Iglesia y la monarquía lo que permitió el trabajo civilizador que convirtió a Europa en la potencia mundial que llegó a ser. Y aunque no estuvo exenta de controversias o enemistades, el balance entre lo religioso y lo monárquico construyó un sistema cultural con valores, relatos y patrones de comportamiento adaptativo para la acción y toma de decisiones que dieron a su población las herramientas para enfrentar el mundo hostil. Y además dio sentido a su existencia a través de la cosmovisión católica. Y con ello lograron crear, a partir del mundo hostil en que vivimos, un bienestar material y espiritual generacional cada vez mayor. Y que, por cierto, sostenía el propio estatus privilegiado de aquellos autoproclamados ilustrados. Porque, la verdad sea dicha, fueron esos mismos ilustrados los que predicaban contra el clero y la monarquía quienes exacerbaron el resentimiento de un pueblo necesitado, hasta culminar el deseo que tantas veces antes había expresado Diderot. La turba enardecida acabó guillotinando a su propio rey, a Luis XVI. ¿Y qué cabría esperar? ¿Qué podría salir mal cuando un reino como Francia destruía de pronto los dos pilares que le habían dado forma y sentido? ¿Florecerían acaso como verdes pastos la igualdad, la libertad y la fraternidad, libres ahora de sus opresores? Por supuesto que no. La consecuencia directa de la Revolución Francesa, hija de la Ilustración, fue la primera dictadura moderna de Occidente, el reinado de terror de Robespierre. Grosso modo, tras guillotinar a su rey, quien se hizo con el mando de la Francia revolucionaria fue Maximilien Robespierre, ilustrado, antirreligioso y enemigo declarado del antiguo régimen. Apenas probó las miles del poder, bastó una gota para embriagarlo y revelar sus auténticos valores. En tan solo un año, mandó guillotinar, sin juicio ni garantías, a más de 40.000 franceses. ¿Bajo qué cargos? Por nada más y nada menos que la terrible afrenta de no estar de acuerdo con él. Ante todo, como fenómeno político y cultural, la Revolución Francesa fue un fracaso. Un fraude, una promesa política de esas que se distinguen por jamás cumplirse. Sus valores equivocados abrieron la puerta a un caos que no solo asoló con Francia, sino que permitió incluso que un miserable como Robespierre accediera al poder. Como dije, eso ya constituye un fracaso total en todos los ámbitos, en lo social, en lo filosófico, en lo político y especialmente en lo cultural. El surgimiento de un régimen tan siniestro como el de Robespierre es algo que nunca ocurrió ni hubiera ocurrido durante el reinado de un monarca. La existencia de esta primera dictadura es señal de que los autoproclamados ilustrados no contaban con un sistema cultural lo suficientemente articulado, sólido en identidad y con las narrativas y rituales suficientes para contener el caos que ellos mismos desataron. Y justo por eso no deja de sorprendernos la religiosidad con la que hoy se sigue alabando a la Revolución Francesa como hito del desarrollo de los derechos humanos y como un acontecimiento humanista, mientras se omite cínica y sistemáticamente su consecuencia lógica, el reinado de terror de Robespierre. Esta involución de lo civilizado a la barbarie se advierte en dos planos. Primero, en lo moral. El rey guillotinado, Luis XVI, jamás hizo nada comparable a la ejecución caprichosa de 40.000 franceses, como sí que lo hizo el ilustrado Robespierre. Y en segundo lugar, en lo cultural, porque en su afán por destruir la monarquía y el clero, los pilares de su civilización, los ilustrados se enfrentaron a un desafío que los rebasó, y era encontrar un bien o valor al cual situar en la cúspide de su jerarquía moral. Un bien supremo que guiara sus pasos hacia una meta aspiracional capaz de sustituir toda la cultura milenaria del cristianismo del que tanto renegaban. Y precisamente el fracaso de la Ilustración comienza ahí, en haber errado en la elección de ese valor, porque entre los muchos que pudieron escoger, situaron en la cúspide a la igualdad en general y a la igualdad material en particular. Y así, con voluptuosidad y presteza, el dios de la racionalidad encaminó a sus discípulos a perseguir lo imposible, y con ello a realizar todo lo horrible. Las consecuencias de la Ilustración fueron muchas, algunas buenas, sí, pero muchas más fueron malas. Por eso, como fenómeno cultural, constituye un obsceno fracaso. Una cultura digna y verosímil busca siempre expandir el orden habitable heredado de las generaciones pasadas para dejar uno más sofisticado y mejorado a las nuevas generaciones. Lo que no ocurrió con la Revolución Francesa. Porque, a ver, es verdad, por ejemplo, que la Revolución Francesa y su Ilustración legaron discursos convincentes, como la democracia, la representación popular o la soberanía estatal. Pero su problema es estructural, y cuando el cimiento de un sistema está equivocado, todo el edificio se derrumba inexorablemente.
Y el gran problema con situar a la igualdad en la cúspide de la jerarquía moral es que se nos exige aceptar dos consecuencias lógicas. La primera, que la desigualdad es inmoral. Y la segunda es que se requiere un organismo o una entidad con el poder suficiente para imponer esa igualdad material, incluso mediante la violencia. Así nació el Estado moderno, dicen, pero en realidad lo que surgió primero fue la dictadura totalitaria del multicitado Robespierre. O dicho de otro modo, y para que quede bien claro, la consecuencia lógica de aspirar a la igualdad como valor supremo es la represión violenta, el surgimiento de un Estado totalitario. Al respecto, bien dijo el Cristo, por sus frutos los conocerán. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar buenos frutos. Pero la sabiduría cristiana no es más que superstición para el ilustrado francés. Y prueba de lo anterior es que Robespierre usó el poder del Estado para guillotinar a cuanto opositor consideró necesario eliminar. Esa práctica es completamente inmoral a los ojos de la fe católica, pero Robespierre, que obedecía a otro valor supremo, la igualdad material, nos hace pensar cómo podemos ser iguales si pensamos distinto. Luego entonces, ¿cómo te atreves a pensar diferente a mí? Y lo peor de todo, y la razón por la que considero la Ilustración como un desastre cultural, es que en el afán de robustecer a este Estado totalitario, la Ilustración termina engendrando a sus propios hijos. Cada uno de ellos instruido en la doctrina de Denis Diderot, o cuando menos alimentado por el mismo espíritu. Es decir, para que el hombre sea libre, vayamos a colgar a todos los reyes con las tripas de los últimos sacerdotes. Una doctrina que en realidad es una declaración de muerte contra la libertad del individuo, porque la libertad individual exige un estado constante de responsabilidad personal. Y para el pensamiento ilustrado, como el de Diderot, el de Rousseau o el de Robespierre, cualquier límite a la libertad, ya sea responsabilidad o conciencia, es un obstáculo a eliminar. Y sin embargo, cuando no se es responsable de uno mismo, ¿en verdad se es libre? Este pecado ilustrado perdura hasta nuestros días. Lo vemos, por ejemplo, en el feminismo, que acusa cualquier grado de responsabilidad individual, llámese castidad, roles de género o incluso el simple deber de vestirse como decía, bajo el descalificativo de machismo opresor. Para la feminista, cualquier responsabilidad personal es una forma de opresión, y lo mismo puede decirse de las ideologías trans, del veganismo y de tantas otras aberraciones propias de la modernidad. Brevario cultural, así como el feminismo no representa ni defiende los intereses de las mujeres, del mismo modo la ideología trans LGBT no defiende los intereses de la comunidad gay, bisexual o transexual. Sigamos. Entonces, decíamos, la Ilustración francesa termina volviéndose enemiga de la libertad individual al perseguir la igualdad material como valor supremo. Básicamente porque para garantizar esa igualdad material se exige darle al Estado un poder obsceno, totalitario e ilimitado. Y si el Estado es el nuevo Dios todopoderoso encargado de traer bienestar, entonces la libertad individual deja de ser necesaria y es más, se convierte en un inconveniente. Así las cosas, el ilustrador francés, idealista en todo el mundo, cerró los ojos a la realidad y no comprendió que la única vez en la historia de la humanidad en que existió igualdad material absoluta fue en el estado salvaje, donde la pobreza extrema, la escasez brutal, la violencia y la sangre eran el pan de cada día. Aspirar a la igualdad material es aspirar al salvajismo, es trabajar para traer de regreso ese estado salvaje contra el que la civilización se ha opuesto durante siglos. Pero los ilustrados, con su infantilismo utópico, creyeron que el mundo debía ser distinto a lo que es. Y en su fantasía pasaron por alto que la innovación, la riqueza y el bienestar sostenido son creaciones humanas, no condiciones naturales. Por esta razón, los hijos de la Ilustración están empecinados en darle protagonismo al Estado a costa del único contrapeso cultural capaz de poner en entredicho sus disparates y su retórica envenenada, la Iglesia Católica, o en el cristianismo en general. Que ojo, hago énfasis en la Iglesia Católica porque a diferencia de ella, instituciones religiosas derivadas del protestantismo, como la Iglesia Sur, que es la que conozco, no se han distinguido precisamente por su valentía a la hora de señalar estos conceptos anticlericales. Pero yo he hablado demasiado de los hijos de la Ilustración sin siquiera nombrarlos. Por lo que ahora, aquí con ustedes, las abstracciones políticas del mundo en el que vivimos hoy, el legado cultural del ateísmo, con ustedes, los hijos ideológicos de la Ilustración, el nacionalismo, el laicismo y la secularización. Todos ellos fenómenos culturales enajenantes de efectos civilizatorios regresivos. Empecemos con el nacionalismo. El nacionalismo no es otra cosa que la versión adulterada y corrupta del patriotismo. El patriota ama y defiende la tierra donde nació porque allí vivieron y murieron sus antepasados, y porque ahí probablemente vivirán y morirán también sus descendientes. Ama el lugar donde habita porque ahí están su familia, su hogar, su trabajo, sus memorias, en suma todo lo que le da sentido a su existencia.
El nacionalismo, como usurpador, toma todo eso, pero redirige la lealtad al Estado, aun cuando el Estado sea profundamente desleal con el individuo. Y esto es así porque el nacionalismo reclama para sí una lealtad que debería estar con la cultura, que es la herencia de nuestros padres y los frutos de los héroes del pasado. México es un ejemplo perfecto de este nacionalismo. El mexicano promedio dice estar orgulloso de ser mexicano, pero ¿qué significa ser mexicano? Por ejemplo, el mexicano se enorgullece de su comida, de su música, sus tradiciones y sobre todo de su gente, gente trabajadora, honesta, sacrificada y valiente. Bueno, pues nada de eso tiene que ver con el Estado nacionalista mexicano, que está conformado principalmente por una clase política corrupta y parasitaria. A ver, ningún mexicano de a pie va a decir sentirse orgulloso de un Fernández Noroña, un Andrea Chávez o de un Manuel Bartlett. Y esto es así porque el verdadero orgullo mexicano está en su cultura, en la hispanidad y en las virtudes cristianas y católicas que reconoce como propias. Pero quizás lo más peligroso del nacionalismo es que también es igualitario, es decir, busca ser igual a toda la población, aun cuando eso signifique destruir las diferencias culturales de su identidad. Y por si esto no fuera lo suficientemente malo, el nacionalismo también termina exacerbando la desconfianza hacia lo extranjero. Lo que en el caso de nuestra cultura es un terrible error, porque todos los países de la hispanidad, desde España hasta Argentina y desde Filipinas a Guinea Ecuatorial, todos compartimos la misma cultura y la misma historia. Y como todos nosotros hablamos español, todos nosotros somos españoles. Pero es el discurso nacionalista el que busca convencernos de que somos extraños entre nosotros. Así las cosas, donde podría haber verdadera solidaridad, unión y fraternidad, por el nacionalismo hoy solo existen divisiones y fronteras artificiales, cuando en la realidad nos unen lazos de sangre, familia y cultura, pero en vez de ello nos advertimos diferentes, como nosotros y ellos. Bien, podríamos resumir que el nacionalismo no solo es el usurpador del patriotismo, sino también devorador y extintor de la cultura misma. Y la historia es muy clara al respecto. Cuando en la Francia revolucionaria se impuso el nacionalismo como doctrina, lo que siguió fue el esfuerzo de hacer iguales a los naturalmente desiguales. Y para ello, el primer paso fue imponer el idioma francés como lengua oficial. Y con ello se relegaron al olvido y a la marginación lenguas y culturas como el occitano, el bretón, el vasco, el corso, el catalán, el flamenco, entre muchas otras. Y así, para sorpresa de nadie, la revolución que se vanagloriaba al grito de libertad, igualdad y fraternidad, empezó de hecho prohibiendo la libertad cultural y destruyendo la fraternidad entre los pueblos. Y este mismo fenómeno destructor lo sufrió también la América hispana en el siglo XIX. Por ejemplo, cuando México decide sumarse al discurso nacionalista, termina imponiendo el castellano como lengua oficial, prohibiendo así los usos, costumbres y privilegios de los que gozaban los pueblos indígenas durante la era virreinal. Y como el uso de su lengua es el principal de estos usos y costumbres, México termina condenando a los pueblos indios a la marginación. Por lo que sí, es la doctrina del nacionalismo la causa principal del olvido deliberado del enorme esfuerzo que significó para la monarquía hispana el preservar, documentar y enseñar las lenguas indígenas. O en otras palabras, lo que al Imperio Español le tomó siglos conservar, el nacionalismo lo destruyó en unas pocas décadas. Y todo esto hablando del primer hijo de la Ilustración, el nacionalismo. Vendría después el segundo, no menos abominable, el laicismo. A día de hoy, el laicismo goza de excelente prensa. Es aceptado sin discusión que la religión y el Estado deben de estar separados. Pero a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Para civilizaciones como la francesa o la nuestra, la hispana, significa algo muy grave. Significa negar y dividir nuestra propia identidad. Porque nuestra civilización es cristiana, nos guste o no. Y lo es tanto que aún el ateo vive de acuerdo con los valores heredados del catolicismo, bueno, del cristianismo, como la honradez, la justicia, la compasión, la generosidad y el mérito. Pero lo verdaderamente pérfido del laicismo no es su pecado contra la identidad, al menos no solamente, sino la prostitución de la moral en la esfera política. Porque en la práctica el laicismo significa abrir las puertas al criminal, al corrupto, al mentiroso, al cínico y al déspota para que nos gobiernen sin límite ni freno. A ver, me encanta el gran engaño del laicismo, porque en su definición el laicismo es este principio según el cual el Estado debe mantenerse independiente y neutral con respecto a cualquier religión, sin favorecer ni discriminar a ninguna y garantizando a todas las personas la libertad de conciencia, de creencia y de culto. Y por lo tanto, el Estado laico no es ni religioso ni antirreligioso, según, sino que simplemente asegura que las decisiones públicas, las leyes, las instituciones se basan en principios civiles y no en dogmas religiosos. Mi pregunta es, entonces, ¿qué doctrinas o qué parámetros terminan definiendo la moralidad y la ética de estos principios civiles? Y la respuesta es los principios y la doctrina ilustrada.
Y para nuestra eterna desgracia, el ilustrado francés no puede advertir que vive con una percepción bien alterada de la realidad por causa de su idealismo empedernido. Y esto lo observamos en la práctica del laicismo, pues en el Estado laico la realidad es que los gobernantes no rinden cuentas a Dios ni a ningún orden moral superior, tan solo rinden cuentas a su propia ambición. Entonces, adelante, separa a la iglesia del Estado, y lo que obtendrás será gente que gobierne sin Dios, gente que ostentará el poder y que hará lo que sea con tal de tenerlo. Total, ¿qué podría salir mal? El resultado de la realidad lo advertimos todos los días en las noticias. Salvo recientes excepciones como El Salvador y Argentina, en toda la hispanidad, la clase política es corrupta, mentirosa, voraz y rapaz. Trabajan bien poco, pero viven mucho mejor y con mayor lujo que los monarcas contra los que tanto se quejaban los ilustrados. Con la importante diferencia de que aquellos monarcas aún creían en Dios y eso los contenía. Muy por el contrario, los nuevos laicistas tiranos no creen en nada y por eso son libres de saquear y destruir sin remordimiento ni freno. Ahora, en este orden de ideas, si el laicismo funciona es porque viene acompañado de su hermano gemelo, el secularismo. Y si el laicismo separa a la iglesia del Estado, lo secular se empeña en erradicar a Dios de todos los espacios públicos. Revisemos la definición. El secularismo es la postura política y filosófica que busca separar de manera clara la esfera de lo religioso y lo público estatal, asegurando que las decisiones del gobierno, sus leyes y sus instituciones se basen en criterios racionales, científicos, jurídicos y no en dogmas de fe. Bueno, hasta aquí todo muy bien, una definición estructurada, muy clara, muy contundente, pero mi pregunta es, en una civilización históricamente cristiana, ¿qué es lo que ocurre cuando arrancas a Dios de todos los espacios públicos? ¿Qué es lo que ocurre cuando arrancas a Dios de sus leyes, de sus instituciones, de la educación? ¿Qué es lo que queda para llenar su vacío? Bueno, pues los mismos principios que partieron de la Revolución Francesa, los valores ilustrados, los mismos valores que permitieron el ascenso de la dictadura del terror de Robespierre. De nueva cuenta, la Revolución Francesa, la Ilustración Francesa, es culturalmente un fracaso porque es un conjunto de filosofías idealistas, una suerte de idolatría del individuo absoluto en la que el hombre solo es libre cuando no tiene límites, como proclama con sí mismo Diderot en su célebre frase en donde sentencia que el hombre solo será libre cuando el último rey se ha colgado con las tripas del último sacerdote. Ahí está, desnudo y brutal, el corazón del secularismo, la negación de Dios y la exaltación de la violencia como camino hacia la liberación. Porque cuando entendemos que Dios es el valor supremo de una cultura, la fuente de la que emanan todas sus virtudes, el vacío de un Dios solo lo puede ocupar otro Dios, otro ser supremo al cual venerar. Y en el caso de la Ilustración, la racionalidad, la gran prostituta, porque todo el mundo cree tenerla, establece como nuevo Dios al Estado, al que libera de los yugos de la religión, de la superstición, y a quien otorga el poder absoluto del monopolio de la violencia. Pero la consecuencia más siniestra del secularismo se advierte en la educación. Y es que para nuestra civilización, una educación sin cultura religiosa es como la negación de la sabiduría de nuestros ancestros y la negación de nuestra propia historia. Porque al extirpar lo religioso, extirpamos con ellos los principios y los patrones de comportamiento adaptativo para la acción y la toma de decisiones que como cultura hemos empleado para enfrentarnos al mundo hostil en que vivimos. De tal suerte que al rechazar nuestra historia y las bases de nuestra cultura cristiana, mutilamos en las nuevas generaciones el sentido de una ética trascendente, arrancamos el sentido de lo bello y sobre todo permitimos que se pierda el respeto por lo sagrado. Recordemos también que la Ilustración francesa aspira a imponer una igualdad material entre los hombres. Esa es la tierra prometida que la Ilustración ve al final de todos sus esfuerzos. Y en virtud de esta aspiración, la doctrina ilustrada desprecia o cuando menos sofoca la competencia, la especialización y el éxito, virtudes que nuestra cultura cristiana reconoce como caminos de superación, pero que para este ideal ilustrado no son sino obstáculos frente a esta meta quimérica empeñada por conseguir una igualdad absoluta. Por algo será que la educación hispana no es referente de excelencia en el mundo. Y el resultado, como no podría ser de otra forma, es una generación ignorante de los logros de sus padres, carente de propósito y por lo mismo fácilmente manipulable. Una generación que desprecia su herencia cultural simplemente porque la desconoce. Es quizás en el tema de educación donde más se puede advertir el contraste entre el mundo religioso cristiano y el mundo ateo. Este tema hasta me provoca nostalgia porque recuerdo muy bien cómo en ciertos foros religiosos se dice muy a menudo que sin Dios todo está permitido y por lo tanto nada tendría sentido.
A lo cual el ateo entusiasta responde invocando a la razón como guía suprema de sus acciones. El problema con esto es que el ateo iniciático no entiende que la razón es la gran prostituta que todos creen tener. Lo irónico es que la realidad parece estar liderando la razón al religioso, porque ya vivimos en un mundo sin sentido. Un mundo en el cual las juventudes académicas son incapaces de definir lo que es una mujer, mientras que afirman con total seriedad que los hombres pueden embarazarse y que los niños tienen el derecho a cambiar de sexo. No podemos concluir otra cosa más que, a pesar de toda la devoción a la razón, la pérdida de significado ha resultado ser inexorable y con ella la corrupción del lenguaje en pos de una igualdad absoluta que niega no solo la realidad, sino también la vida misma. Y bueno, así de abominables fueron los primeros hijos de la Ilustración: el nacionalismo, el laicismo y el secularismo. Pero la obra de destrucción no se detuvo ahí, porque todavía quedaba de pie, pese a todo, una institución viva, herida, pero resistente: la Iglesia Católica. El nacionalismo no pudo destruirla, el laicismo no logró borrarla y el secularismo no consiguió silenciarla. Era necesario algo más brutal, algo más pérfido, más ruinoso: el socialismo. El socialismo es, en esencia, el hijo incestuoso de todos los males de la Ilustración. Comparte el idealismo empedernido del francés, la obsesión igualitarista del nacionalista, la devoción por la violencia del revolucionario y la arrogancia inmoral del laicista. Cuando es oposición, el socialista predica la revolución violenta contra las instituciones culturales y cuando es gobierno, reemplaza a Dios con un Estado omnipresente y al Cristo por un líder carismático. Y el único sacrificio que exige es el más costoso: la libertad individual, la creatividad y todo lo que en la vida puede ser bello. Y lo más terrible es que ha tenido éxito, porque ahí donde se impone el socialismo consigue la igualdad material, una igualdad material absoluta, una igualdad en la miseria, en la escasez y en la servidumbre. La promesa del paraíso socialista no es más que un regreso a este estado ruin que conocemos como el estado salvaje, peor aún si cabe, porque es un estado revestido de propaganda y sin libertad para actuar. El socialismo, pues, es el monstruo más abominable del linaje ilustrado, pero merece su propio capítulo, porque hablar del socialismo es hablar del enemigo del mundo. Contra este monstruo aberrante que ya daba sus primeros pasos en su época, el último profeta de Occidente advirtió: en la doctrina del socialismo se oculta apenas una voluntad de negación de la vida. Tienen que ser hombres o razas fracasados los que elaboren una doctrina tal. De hecho, me gustaría que algunos grandes ensayos llegaran a demostrar que en una sociedad socialista la vida se niega a sí misma, se corta las raíces a sí misma. Pero la tierra es bastante grande y los hombres todavía lo bastante fecundos como para que a mí no me parezca deseable tal enseñanza práctica. Incluso cuando diese resultado, se pagaría con una cantidad monstruosa de vidas humanas. El mayor legado que el mundo ateo nos deja es la evidencia de su propio fracaso, porque ahí donde el socialismo, por ejemplo, se ha implementado, o mejor aún, ahí donde la igualdad material se ha perseguido, el resultado ha sido siempre el mismo: una obscena cantidad de muertes humanas. Se vio en la Alemania nazi, en la URSS soviética, en la China de Mao, con Pol Pot en Camboya y más recientemente en la Cuba castrista y en la Venezuela del presente. El experimento socialista no solo ha fracasado, sino que cada intento ha sido pagado con muerte, con la sangre de cientos de millones. Y como cualquier monstruo, se resiste a morir. En cualquier caso, la cadena de ideas entrelazadas desde la Ilustración francesa hasta el régimen nazi o hasta el comunismo soviético tiene tres cosas en común. Primero, el desprecio por la cultura cristiana, después el culto al Estado y por último, la persecución de la igualdad como valor supremo. Bueno, y por supuesto que no todo en la Ilustración francesa es malo. Han habido conceptos e incluso autores que son dignos de estudio. Por ejemplo, la abstracción de lo que hoy llamamos derechos humanos es una idea poderosa que refleja el largo proceso civilizatorio que la humanidad ha tenido que atravesar desde el inicio de los tiempos. El derecho a la vida, por ejemplo, como derecho humano, es la idea de que la vida humana es valiosa por el simple hecho de ser humana, y es una idea altamente sofisticada, culturalmente sofisticada. Pero como herencia cultural de la Revolución Francesa pierde toda sofisticación, porque toda sofisticación palidece ante los horrendos resultados materiales que la propia Ilustración produjo. El enunciado del derecho a la vida se vuelve una máxima risible frente a la vasta cantidad de genocidios que el ateísmo gubernamental ha provocado en nombre de tan noble principio. Porque, la verdad sea dicha, la sacralidad de la vida humana, su libertad y su patrimonio ya eran vigentes, tanto en pluma como en acto, dentro de la tradición cristiana.
Porque precisamente en el cristianismo la vida humana es sagrada porque somos hijos de Dios, por lo tanto, hijos del bien supremo del que emanan todas las virtudes. Y con esa identidad, el hombre tiene el deber de vivir de acuerdo con los principios y expectativas inherentes a su linaje, de tal suerte que los valores cristianos hacían libre al hombre, porque lo mantenían apartado de la esclavitud que supone una vida sin límites ni responsabilidades. Es más, es por la tradición cristiana que se garantizaba ya desde antes el derecho a la propiedad sobre el fruto de tu trabajo, siempre que lo ganaras con el sudor de tu frente. Y desde luego a nadie sorprende que el cristianismo haya florecido en unidad y colaboración entre hermanos hasta convertirse en el cimiento de nuestra civilización. Pues como lo dijo don Miguel en su Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que la tierra encierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y mucho antes que Cervantes, el Cristo dijo también, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad, señores, es que el mundo es un lugar hostil, cruel y tormentoso. Y solo aceptando esa realidad podemos transformarlo en un mundo mejor, a través del sudor y el esfuerzo de cada uno de nosotros. El idealismo francés no acepta la verdad. El idealismo ilustrado no admite que la vida sea tormentosa. Y el idealismo socialista se niega a aceptar la evidencia de que cada hombre, cada individuo es diferente. Tratar de hacer a todos iguales es diabólico y perverso, o cuando menos monstruoso. Por esta razón, como bien lo señala el mordaz Jesús G. Maestro, si los alemanes hubieran estudiado el Quijote en vez de estudiar a Hegel o a Kant, se habrían ahorrado las 2 guerras mundiales, pero estudiaron una filosofía que los condujo a un camino completamente incompatible con la realidad. Vayan a ver el video, él lo dice mucho mejor. Después de todo lo dicho, cuando las ideas ilustradas llegaron a América, a la América hispana, en el siglo XIX, el continente entero se sumergió en una guerra civil que duró todo un siglo. El nacionalismo político justificó la fractura de nuestra identidad y el repudio a nuestro pasado. Como hispanos éramos todos España, la España americana, con su riqueza material, literaria, arquitectónica y cultural. Pero apenas llegaron estas ideas ilustradas, pronto toda la región se sumió en el caos de guerras interminables, diseñando sistemas democráticos que perpetuaron la pobreza, la inseguridad y la violencia. Sobra decir que las circunstancias que desencadenaron aquellos acontecimientos de ese asiago siglo XIX, el siglo de la división de las mal llamadas independencias, merecen su propio análisis aparte. Habría que hablar de Napoleón, el ilustrado traidor, que faltó a su palabra cuando invadió la España peninsular, lo que fue el génesis, el origen de todo el desequilibrio y el caos que se desató en la América española. Y bueno, por supuesto que habría que evidenciar el espíritu pusilánime del rey Fernando VII. Por el momento respondo a la pregunta que dio lugar a este video. ¿En qué mundo prefiero vivir? ¿En un mundo religioso, en un mundo cristiano o en un mundo ateo? Y mi respuesta es que prefiero un mundo donde el hombre sea agradecido por el legado de sus antepasados. Porque donde hay gratitud no hay resentimiento. Donde hay gratitud el hombre deja de ser una víctima y entonces, solo entonces, es libre de perseguir su propio propósito. Y si algo distingue al cristianismo es que es agradecido. Agradecido con Dios, sí, que es la fuente de donde emanan todas las virtudes, pero también es agradecido por el honor, el respeto y la honra a los padres. Y por eso, señores, el cristianismo está lleno de actitudes heroicas. Muy por el contrario, el ateísmo que nació con la Ilustración terminó representando todo lo contrario. Pero a pesar de todo lo dicho contra la Ilustración, sus pseudovalores, sus narrativas simbólicamente estériles y sus pérfidos hijos ideológicos, es el honor lo que me obliga a concluir esta exposición con la mención del filósofo francés más ilustre y al mismo tiempo el menos evocado. Ese que supo vivir con congruencia hasta las últimas consecuencias lógicas los valores ilustrados. El hombre que, sin temor ni remordimiento y hasta con orgullo y voluptuosidad, llevó a la práctica lo que significa vivir en un mundo sin respeto a lo sagrado. Hablo, por supuesto, del ilustre y célebre, el divino Marqués de Sade. Porque este divino marqués resumió con exquisita soberbia su propio código moral, nacido de los ilustres valores de su época. Firme en mis principios, porque me los he forjado bien seguro desde mis más jóvenes años, siempre actúo consecuentemente a ellos. Ellos me han hecho conocer el vacío y la nada de la virtud. La odio. Nunca me verán volver a ella.
Mis principios me han convencido de que solo el vicio estaba hecho para hacer experimentar al hombre esa vibración moral y física fuente de las más deliciosas voluptuosidades. Y yo me entrego a ella. Desde muy temprano me he situado por encima de las quimeras de la religión, perfectamente convencido de que la existencia del Creador es un absurdo escandaloso en el que ni siquiera los niños creen ya. El Divino Marqués es un personaje fascinante, quizás porque, como él decía de sí mismo, yo jamás dudo en mis elecciones, porque como siempre estoy seguro de encontrar placer en lo que hago, nunca el arrepentimiento viene a entorpecer su atractivo. Cuando estudiamos a fondo la filosofía del Divino Marqués, algo nos suena convincente, o cuando menos atrevido. Como bien se describió a sí mismo, el Divino Marqués era un hombre con valores, no un simple salvaje, sino también un ilustrado. En apenas una vida mortal logró desvelar y discernir los secretos y las incoherencias de las quimeras religiosas. Y por supuesto, era un hombre ateo. Y como ateo, y al considerarse sin alma, se concebía apenas como una máquina que respondía a los impulsos de la naturaleza. En ese sentido, habría sido un idiota si se resistiera a tales impulsos. Sin embargo, para alguien que expresaba jamás arrepentirse por sus elecciones, por siempre encontrar placer en lo que hacía, es brutalmente irónico que alguien de esta envergadura hallara placer incluso en la coprofilia, que es una parafilia que consiste en la excitación sexual provocada por o a través del excremento. Aquí la ironía es mayúscula, porque el hombre que se proclamaba libre y superior por haber vencido a la religión, católica en este caso, acabó comiendo mierda, literalmente. Y es que reitero, con la pérdida del valor supremo, Dios en este caso, se pierde el respeto en todas sus formas, y sin un faro que encamine nuestras acciones, todo lo demás pierde fuerza, sentido y dignidad. A menos, claro, como ya se dijo antes, se escoja a otro valor supremo, que terminaba avasallando a todos los demás. Y el Marqués de Sade escogió el placer, sí, el libertinaje, pero solo porque su razón así lo permitió. Porque, por aquel entonces, los valores ilustrados enseñaban que sería la razón la gran libertaria de la conciencia humana, la que rompería las tenebrosas cadenas de la superstición, la ignorancia y la intolerancia. Así pues, el Divino Marqués siempre fue, a través de la razón, fiel al espíritu de su época. Incluso he llegado a pensar que el Divino Marqués entendió la naturaleza política de la Ilustración. El uso de la coprofilia como recurso literario me parece lo suficientemente gráfico y contundente como crítica social para describir el final al que sería capaz de llegar la humanidad luego de renunciar al valor supremo que supone Dios. Eso o el Divino Marqués tenía problemas mentales serios que atender. La verdad quizás sea un poco de ambas. Lo que sí es innegable es que la rueda que comenzó a girar tras la Revolución Francesa nos advirtió con Robespierre lo que nos esperaba en el futuro. La humanidad, ciega y sin Dios, encaminó sus pasos hacia el sacrificio masivo de millones de vidas humanas, en este altar de este nuevo Dios al que llamaron la racionalidad. Y el Marqués de Sade, en su voluptuoso libertinaje, parece anticipar este futuro luminoso, pero a diferencia de tantos otros resentidos, mentirosos o privilegiados como Rousseau o Robespierre, el Marqués de Sade jamás maquilló la verdad ni buscó justificar su ética bajo los disfraces de la justicia social. El Divino Marqués tan solo vio la Ilustración en su plena desnudez, la abrazó como una esposa fiel, fiel a su crudeza, a su violencia y, como no, a su sadismo. Nunca se disculpó y jamás se retractó, mas fue congruente hasta el final, comiendo mierda hasta el final. Por eso, a juicio de un servidor, no hay mayor filósofo ni mejor representante de la Ilustración francesa, de su ateísmo y de sus consecuencias que Thomasien Alphonse François de Sade. Ese que se supo villano y malvado a causa de sus principios y que no tuvo miedo de ser recordado como tal. La disyuntiva, señores, es clara. Vivir en un mundo con cultura, desafíos y adversidad, pero con esperanza y libertad como propone el cristianismo, o un mundo donde literalmente se come mierda, como el que nos deja el ateísmo ilustrado. Y sé que podría sonar como una conclusión reduccionista, pero basta ver la evidencia, las incontables masacres, la pobreza extrema, la devastación y la miseria que distinguieron a los regímenes nazi, comunista y socialista, junto con los excesos y placeres de sus élites políticas, pasadas y presentes. Todo lo cual, sin duda, habría sido aplaudido por el Divino Marqués, siempre que él estuviera del lado de los tiranos, por supuesto. Muy por el contrario, el cristianismo es, en términos morales, absolutamente superior. Es un sistema creador de cultura, una fábrica de lazos profundos y de significado. Sus frutos están a la vista, en el arte, la arquitectura, las leyes y la literatura. Yo lo advierto cada vez que camino por las calles empedradas del centro histórico de mi bella Querétaro, en la armonía de sus edificios, entre sus iglesias, plazas y andadores.
Todo lo cual constituye la herencia viva de nuestros ancestros españoles, tanto de los españoles indios como de los españoles peninsulares y mestizos, quienes juntos construyeron nuestra herencia y cultura. Sinceramente yo sí creo, desde la perspectiva más pragmática, que el cristianismo sí es la solución a los problemas del mundo, al menos en términos generales. Ya para algo más específico, como por ejemplo la pobreza material, la tradición emprendedora del capitalismo ofrece una respuesta absoluta. Sin embargo, para la pobreza del espíritu y los dilemas éticos inherentes al capitalismo, el cristianismo contiene una solución bastante aceptable. Por eso, aun siendo ateo, si tuviera que elegir, escogería siempre vivir en un mundo cristiano. Especialmente antes de las aberraciones que ha ofrecido el mundo ateo. Joder, a ver, un mundo donde las mujeres tienen nepe, o en el que los hombres pueden embarazarse, o un mundo en el que se considera un deber ayudar a un niño a cambiar de sexo. No lo sé. No creo que sea un mundo donde pueda existir una diferencia entre el honor, entre lo honorable y lo libertino. Ahora, todo lo dicho anteriormente a favor del cristianismo en general y del catolicismo en particular, de ninguna manera pretende eclipsar sus fallas estructurales, terribles delitos según sea el caso, o su erosión cultural. A ver, el cristianismo está moribundo. Es verdad que está renaciendo, yo espero que esté renaciendo, pero de momento el cristianismo está en un estado francamente decadente. Por lo mismo, el cristianismo necesita renacer, tal cual lo hizo el Cristo, que murió y resucitó. Solo así pienso yo la Iglesia podría resurgir con las herramientas modernas y con el poder suficiente para combatir al monstruo que está devorando el mundo. Y no se trata de destruir la Iglesia para empezar desde cero. Esto es muy francés, muy de ilustrados. Podemos ser mejores. No, de lo que se trata es de revitalizar la Iglesia, de conservar todo lo bueno que sí funciona, que es mucho, y purificar puntualmente lo que ya es efectivamente obsoleto. Después de todo, la Iglesia no es inmune al paso del tiempo. Y dicho sea de paso, la Iglesia Católica tiene una apertura intelectual muy interesante con respecto a cómo equilibrar las novedades que pudiera ofrecer, por ejemplo, la realidad científica con respecto a su canon bíblico. Algo que, por ejemplo, los protestantes adolecen muchísimo. Por ejemplo, los únicos negacionistas de la evolución que yo conozco, que yo he conocido, han sido cristianos protestantes. Aguas. Yo nomás digo. Y bueno, señores, esta es la importancia de los valores cristianos, que son las virtudes sobre las cuales se construye nuestra cultura, y que son razón suficiente y de sobra para nuevamente impulsarlos, enseñarlos y sobre todo revitalizarlos. Al menos si pretendemos salvar a las nuevas generaciones de este pernicioso monstruo fruto del ateísmo ilustrado. Esta, señores, es la misión de esta nueva sección del canal. Valores cristianos entendidos por un ateo. Pero dime tú, si tuvieras que elegir un mundo en el cual vivir, un mundo ateo o un mundo religioso, ¿cuál escogerías? ¿Y por qué? ¿Crees que el ateísmo ha traído algo significativo al mundo? ¿Algo verdaderamente trascendente? Te leo en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, señores. Gracias por estar ahí. Reciban un fuerte abrazo de parte de Ideas a Prueba de Balas y no se pierdan el próximo capítulo. Ah, sí, lo olvidaba. No faltará el ingenuo que diga que la mayor aportación del ateísmo al mundo es la ciencia. Error. La ciencia moderna nace en los claustros católicos. Y el método científico y la investigación moderna, tal cual la entendemos hoy, comienzan en las instituciones eclesiásticas. A ver, no es casualidad ni excepción que el padre de la teoría del Big Bang fuera un sacerdote católico. Tampoco es coincidencia que Gregor Mendel, el padre de la genética, fuera un monje. Que Nicolás Steno, pionero de la geología moderna, fuera obispo. O que San Alberto Magno, quien hiciera aportes decisivos en la química y en la filosofía natural, fuera un fraile dominico. Pero bueno, ya hablaremos de esto en nuestro próximo capítulo, donde expondremos que no existe un debate entre la ciencia y la religión. Alerta de spoiler. Pensar que la ciencia es incompatible con la religión es un criterio ilustrado. O protestante. Bueno, esto es todo, gente. Reciban un fuerte abrazo y gracias por estar ahí.